Buenas noches, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Estrenos en la Noche, acá en la señal de Canal 2. Hoy vamos a tener un programa maravilloso, porque en el primer bloque vamos a hablar de música. Vamos a hablar con Fabián Cardoso, un concertista que llegó a la provincia de Jujuy para participar de la 26ª edición de Guitarras del Mundo, este festival tan extraordinario que organiza y que puso en marcha alguna vez Juan Falú. Y en el segundo bloque vamos a hablar de la escultura, esta arte tan linda, tan bella, que Jujuy tiene tantos exponentes y que lamentablemente en Estrenos en la Noche nunca le habíamos dado quizás el sitio que se merece. Así que primero música y después escultura. Les propongo que se queden porque va a ser imperdible. Una brevísima pausa y ya estamos con Fabián. Fabián Cardoso nació en Tucumán, en el Jardín de la República, como le dicen. De ahí egresó de la Universidad Nacional de Tucumán, después obtuvo premios internacionales en Chile, en México, en Italia, en España, en Bolivia, estudió en Barcelona, actualmente reside en Suiza, donde además de tocar la guitarra, enseña música. Fabián, muchas gracias por estar acá y por haber venido a este Festival de Guitarras del Mundo. Buenas noches, Andrés, muchas gracias. Debe ser un contraste interesante, ¿no? Tucumán, Suiza. Así es, y así fue en su momento, hace 9 años. Hace 9 años que estás en Suiza. 9 años que di ese paso y lo sigue siendo todavía. Cada vez que vengo y voy es un contraste muy grande y la verdad es que no deja de tocarme, estoy adentro de esa nostalgia eterna un poco, ¿no? Porque realmente se extraña mucho desde allá. Vos sé que estaba viendo reciente instrumento y ahora cuando leí algunos datos biográficos tuyos, lo primero que se me ocurre pensar es en ese vientre, la guitarra, ¿qué música tucumana se llevó a Suiza? Wow. Increíble, hechiza, ¿no? Hechiza el sonido, fue también mi... ¿Pero se llevó música tucumana? Se llevó mucha música tucumana. Se llevó un músico que mamó mucha música en Tucumán. Se llevó un músico de folclore que estudió en universidades música, donde estudia música académica, pero que en su raíz es igualmente músico folclórico como músico clásico, ¿no? Como buen tucumano debes ser zambero vos. Seguramente, sí, así es. Ahora, así es. ¿Tenés espacio en Suiza para tocar la música de tu Tucumán? El espacio se abrió solito. Yo lamentablemente fui partícipe en Tucumán a mis comienzos de un poco esa realidad que hoy es más estrecha, ¿no? Pero en su momento, cuando era un músico folclórico, por decirlo así, en el ambiente, uno a veces es señalado por los músicos clásicos, ¿no? Y al revés, los folcloristas en el ambiente, cuando ven que uno pone el banquito y toca un folclorista, te señalan como músico académico. En su momento fue así. Y yo crecí en un ambiente plenamente folclórico. Y cuando ingresé a la Universidad Nacional de Tucumán para estudiar mi carrera, en algún momento tenía que dar el paso para, bueno, no daba el tiempo para hacer las dos cosas, ¿no? Entonces me dediqué más y de lleno a la música clásica y muchos años dejé de tocar folclore. Y ese dolor me acompañó evidentemente todo ese tiempo. Y estando allá, extrañando, empecé a tocar para mí. Y en los conciertos, en salas grandes, ¿no? En salas importantes, de vez en cuando empecé de bis, así después que había terminado el programa, de tocar para el público una piecita chiquita, al comienzo instrumental, después cantando, que es lo que hacía acá también. Y me iba dando cuenta que cuando uno hace algo realmente desde el corazón, lo bienvenido que es y cómo llega a la gente. Y a tal punto que el día de hoy, de la mitad de mis conciertos, si tengo 20 conciertos al año, quizás 10 son de folclore. Entonces veo que acá hay una perfecta simbiosis entre el guitarrista y el guitarrero.
creo que me da la sensación, por lo que te escucho, que se mezclaron los dos, ¿no? La verdad que ahora, sí, así como lo decís, es verdad. Es verdad. Te cuento que, bueno, mi familia, yo vengo de un entorno muy sencillo, ¿no? En Tucumán. ¿De San Miguel? De San Miguel, con papás que, bueno, que la han peleado toda su vida, no han podido acceder a la escuela, por ejemplo. Y bueno, siempre trabajando a pulmón, y trabajaban vendiendo comidas, tenían en ese momento como un bar, ¿no? Y cuando a la noche mi papá había limpiado, bueno, todo lo hacían entre ellos dos, ¿no? Como la noche limpiaba mi papá y cuando estaban todas las sillas arriba de la mesa, y yo ya tenía la cabeza en la almohada, escuchaba a mi papá que cantaba, pero con todo su corazón, no sé qué tan bien, si era afinado, no me acuerdo, pero me acuerdo que me llegaba la música. ¿Qué cantaba? Y cantaba algo de folclore. Siempre las mismas canciones, pero había 4 o 5 que las tengo y me acompañan ahí, ¿no? Y ¿tocaba la viola tu viejo? Tocaba la guitarra y cantaba, y me acuerdo que yo lo escuchaba desde la cama y a mí me dormía feliz con eso, ¿no? Y ahí fue donde se te prendió y decís, yo también quiero tocar. Evidentemente en algún momento empezó así, y él me empezó a enseñar los primeros acordes. Y en ese momento el bar iba creciendo un poco, y surgió la posibilidad de hacer espectáculos a la noche. Cuando decimos espectáculo musical en el norte, hablamos de peña, ¿no? Claro, obviamente. Entonces, resulta que había, claro, yo en ese momento tenía 12 años, 11, y había muchos músicos ahí que iban a las peñas y se quedaban toda la noche. Yo, claro, estaba ahí, vivíamos atrás del bar, entonces yo me quedaba ahí escuchando, y estos músicos trabajaban ahí cerca, eran en el centro del bar, y a la siesta también, o sea, se quedaban tocando. ¿Ninguno profesional? Ninguno solo vivía de la música, no, pero de nivel eran profesionales. Entonces, ahora, bueno, hace años me di cuenta de los nombres que eran esos músicos, y entre ellos hablo de compositores tucumanos importantísimos, como es Rubén Cruz, Gerardo Núñez, y ellos tenían su actividad cerca, iban a comer al bar de mis padres 2 o 3 veces por semana, y ya mi papá cerraba a la siesta, le cerraba la puerta y le decía, bueno, tomen, ahí ya está la heladera, ustedes anotan, pagan después. Y se quedaban guitarreando y yo me quedaba ahí toda la tarde escuchándolos, ¿no? Y eso quizás no figura en el currículum, pero para mí, yo en mi currículum de alemán lo puse, porque para mí tan importante como es las universidades que he visitado, ha sido esa formación que yo he tenido. Chocarte con la música, sí, ¿no? Esa formación a mí me ha marcado como músico. Por los nombres que me das, músicos de increíble. Yo me acuerdo cuando Gerardo Núñez empezó ahí con la chacarera del 55 por primera vez, yo tenía 12 años, yo no podía creer lo que estaba escuchando, ¿no? Trascendía mi... O sea, a ver, el negocio de tus viejos era una suerte de refugio de los bohemios, de los poetas. Se dio así, increíble. No fue ese encuentro de musiqueros no fue muchos años, habrá sido 3 años así intenso. Después el bar se fue reduciendo otra vez, bueno, las realidades, ¿no? Como nada nuevo para contar. Pero bueno, durante esos 3 años fue evidentemente el lugar de encuentro muy intenso, ¿no? Y ahí fue donde vos dijiste, listo, esto es lo mío, yo quiero tocar la guitarra. Sin darme cuenta. No era consciente la decisión, pero sin darme cuenta, yo hacía más música, y bueno, estaba ahí totalmente adentro, me olvidé de la escuela para tocar la guitarra. Obviamente para esto necesitas la complicidad, primero de tus padres, exactamente, y después sí, de los amigos que te hagan la pata. Es verdad. No es fácil integrarse al comienzo, ¿no? Porque yo salía de la escuela y me iba a la casa a ayudar al bar un poquito, y después me quedaba ahí guitarreando. Y bueno, y después fue que ingresé a la escuela, al Instituto de Música de la universidad, ¿no? Y ahí tuve la suerte de encontrar un par de profesores muy buenos que me acompañaron y me supieron guiar de una manera impresionante, porque creo que no es fácil guiar a un alumno, ¿no? Sobre todo cuando uno se decide de tan chico a hacer arte, ¿no? Ahora yo le pregunto al músico profesional que vive de la música, cuando vos agarras la viola y empezás a ejecutar, ¿cuánto hay de estudio y cuánto hay de talento nato? El trabajo que uno tiene que hacer para ser músico, independientemente del talento, es muy grande. O sea,
es tan grande como hermoso, digamos. Tanto sacrificio y renunciamiento como de belleza y gratificante, ¿no? Creo que lo importante es que uno lo haga por uno, lo haga por el amor de uno a la música, digamos, ¿no? Cuando uno no se olvida eso y no entra en los estándares de lo que suena en el momento o de que uno quiere darse a conocer y empieza a tocar como lo que están vendiendo más en el momento, cuando uno se mantiene auténtico con su sentimiento, creo que es muy gratificante. Acá en el norte del país, Tucumán, Salta, Jujuy, nosotros le cantamos a los paisajes, le cantamos a las cosas cotidianas. Acá en el Río Chico le hicieron una samba maravillosa, Castilla, que son las lavanderas del Río Chico, claro, ¿no? Claro. Le cantamos a las cosas cotidianas y sobre todo a los paisajes. ¿A qué le cantan los helvéticos? Bueno, ¿Le cantan algo? ¿Ya tienen tiempo de cantarle algo? También se canta las realidades actuales, se canta mucho a la vida del campesino también. Hay mucho campo, ¿no? Están también muchos trabajadores del campo. Pero en Suiza especialmente, bueno, donde estoy yo, el desarrollo de la música de raíz popular, folclórica, no es tan grande como aquí, justamente porque podríamos decir que la música popular para ellos en Alemania, por ejemplo, sería Bach, por ejemplo, claro, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Y entonces su relación con la música académica está mucho más cercana a la nuestra. Digamos. Pero para mí tiene que ver, o sea, lo de académico no es una cuestión, es una denominación para mí institucional. La música es música y tiene el significado, o sea, no hay músicas fáciles y músicas difíciles, toda la música es compleja. A ver si entendí. Es una arquitectura, digamos. Juan Falú o el maestro Eduardo Falú haciendo una samba también pues es académico. Para mí el nivel de una samba, yo lo escucho, bueno, Juan Falú es mi ídolo, así, entre comillas, de todas maneras. Yo no hay vez que lo escuche a Juan y que no me emocione y que no admire lo que él hace y tanto en mí como he visto grandes músicos escuchándolo y la gente queda pero totalmente tocada y sorprendida porque es, como te decía, es una arquitectura, ¿no? Y tiene su estética y es muy muy complejo lo que él hace. Es muy bello. ¿Hay dos conciertos iguales de Fabián Cardoso? No hay dos conciertos iguales. Por suerte. Sí. ¿Por qué decís por suerte? Y porque no sería sano para mí tener dos conciertos iguales, ¿no? Creo que cada día uno está... A ver, te la hago más fácil. Diferente. Te la replanteo la pregunta. Vos tocás Lunita Tucumana en tu casa y la tocás en Suiza. ¿Sale igual? No sale igual porque los dos días estoy en otro estado emocional. Hay toda una base que por supuesto que es la misma, ¿no? Sí. Pero el estado emocional del momento es para mí tan importante como la preparación. O sea, le doy tanta... No va a cambiar mucho, pero el contenido emocional es siempre diferente. Yo me puedo imaginar que, no sé, me ha pasado de estar tocando La Ñera, por ejemplo, cuando se abandona el pago, ¿no? Y se empieza a repechar. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Y estar ahí con las lágrimas, ¿no? ¿Te conmueve hasta ese nivel? Claro, sí. Vos sabés que cuando murió, para mí un guitarrista también extraordinario, que fue Ernesto Cabezas, compositor y guitarrista, alguien que le hacía un homenaje, decía que Cabezas tenía la virtud de darle sonido a los silencios, decía, ¿no? Los silencios tan musicales, decía, de Ernesto Cabezas. ¿Es realmente así? Para mí sí. En el silencio está justamente la tensión o la relajación de la música, ¿no? Sin el silencio. Y cómo uno maneja los tiempos, cómo uno deja reposar los colores de la música, ¿no? Eso me gusta la imagen esa, reposar los colores de la música. Reposar o construir más, ¿no? Con esos colores hay que estar todo el tiempo sintiendo, ¿no? ¿Tiene colores la música? Exactamente,
Sí. Cada acorde, cada combinación de... podríamos sentir como colores si escuchamos sonidos de manera vertical, por decirlo, sonidos que están juntos y que la relación que tienen entre ellos genera un color, ¿no? Como puede dar un tono oscuro, un tono claro. Color que lo ve cada intérprete, que quizás es distinto a lo que ve cada persona que está sentada en la platea. Puede ser, pero hay formaciones de notas entre ellas que dan colores que es difícil de tener una interpretación muy alejada, digamos. Cuando vos ves tu guitarra ahí, ¿por qué crees que los poetas le escribieron tanta a la guitarra? Vieja Viola, un tango maravilloso, Alma de Nogal, Guitarra Perdida, por tirar algunos nombres nada más. ¿Por qué crees que los poetas le escribieron a la guitarra? Es que cómo no escribirle tanto a la fiel compañera, ¿no? ¿Cómo no escribirle tanto a alguien que te llena el pecho, ¿no? Te llena el pecho. Me llena el pecho, sí, sí. Un día como hoy, un jueves a la noche, en San Salvador de Jujuy, vos ves la viola y qué ganas, qué sonidos quiere tirar la viola al aire. Quiere todos, no puedo, la tengo que parar después, porque si no... A ver, unita aunque sea. Si no... ¿Qué tiene ganas de tocar esa viola? Vamos a ver. Que a todo esto es una guitarra extraordinaria. No sé, no sé qué va a salir. Ahora vamos a ver. ¡Qué belleza! ¿Qué es lo que salió? Contame. Eso era una obra de un compositor que no es guitarrista, compositor de Andalucía, Joaquín Turina. Él ha compuesto mucha música para otros instrumentos, para piano, para orquesta. ¿Y no era guitarrista? Y no era guitarrista, pero bueno, andaluz, hay tanta guitarra ahí, ¿no? Paco Lucía es de ahí, ¿no? Claro, Paco Lucía es exactamente, andaluz, claro, tienen tantos secretos ellos ahí, musicales, talentos, y tiene esa estética árabe, por supuesto, ¿no? Y por Sí. el paso de las culturas, ¿no? Eso tiene de espectacular la música, ¿no? Que tiene las influencias de distintas corrientes culturales. Exactamente, por un momento, aunque se niegue, por un momento no hay fronteras.
Fue un momento... Yo es que yo estoy convencido, Sí. y lo digo siempre, la cultura no tiene ni tiempo ni fronteras. Ni Va tiempo mucho ni- más allá. A ver, vos nombrabas que allá en Suiza, por ejemplo, la música a la que nosotros denominamos clásica es la música universal de ellos. Claro, sí, sí, sí. No tiene tiempo. Y sí, no tiene categorías tampoco. No es mejor ¿Cómo que música no o tiene peor categoría? música. Ah, O hay música... la música bien hecha es música, ¿no? Hay otras manifestaciones sonoras que tienen una base puramente comercial, donde rápidamente, no sé, con 2 acordes se construyen muchas canciones, ¿no? Pero la música que tiene un contenido emocional, que dice algo, es música, no tanto sea una fuga de Bach o ¿cómo una elegís samba. tu repertorio, Fabián? En el repertorio que elijo intento mostrar un poco la versatilidad del repertorio que tiene la guitarra, ¿no? Un poco como intento aprovecharlo al instrumento al máximo. Y bueno, intento también un poco tocar lo que esté sintiendo. Tampoco puedo estar tanto tiempo con la misma obra o sin estar cambiando, ¿no? Creo que para mí el repertorio español en la guitarra es muy fuerte, muy importante. Como que siempre hay algo español Hay dando algo vueltas. gitano para... Exactamente, sí, sí. Y bueno, la verdad que en este momento estoy tocando también mucha música argentina, ¿no? Como que o sea, con mucho gusto quiero profundizar más y hacer más programas con música argentina. ¿Hay nuevos autores en la Argentina que estén empezando a surgir? ¿Nuevos músicos que estén construyendo música o no? Hay tantos músicos increíbles en Argentina y sin duda hay muchos músicos nuevos, muchos que seguramente tampoco conozco. En los autores que estoy interpretando, por ejemplo, destaco sobre todo uno de los compositores más importantes que dio la historia, no solo en Argentina, que fue Alberto Ginastera. Sí. Que él, si bien tuvo varios pedidos por guitarristas famosos para componer algo para la guitarra, no lo podía hacer, aunque es un instrumento complejo para componer, ¿no? Se dice que está todo al revés en la guitarra. Se dice las notas graves, que el bajo, que es la nota que está abajo, está grave, la guitarra está arriba. Las notas agudas están abajo. Es medio extraño el instrumento, o sea, visto así, analizado así. Pero es un instrumento universal, ¿eh? Exactamente, sí. Pero bueno, Ginastera en sus muchos intentos fue una de las últimas obras que compuso una sonata para guitarra, que es para el repertorio de las obras más importantes que tiene la guitarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí como argentino, entonces es un lujo poder presentar esa sonata en otros lugares del mundo. Ginastera afuera. Y siempre estoy tocando, o sea, siempre que puedo combinar con programas de música argentina, estoy tocando ese repertorio. Porque, bueno, en su música hay elementos del folclore muy, muy marcados, dichos de otra manera, con otra estética, Sí. pero hay mucho folclore ahí adentro, ¿no? ¿En países como Suiza se puede vivir de la música? Solo de la música, o sea, solo de tocar, creo que son pocas las personas que pueden hacerlo en cualquier lugar del mundo, digo, ¿no? Incluido Suiza. Yo, por suerte, estando ahí, también ya lo hacía aquí, pero estando ahí fundamentalmente me di cuenta lo importante que era para mí la docencia en la música. ¿Estás enseñando música? Sí, desde que llegué, enseñaba guitarra también en Tucumán de manera privada, pero estando allá, cuando estaba en otro país, otra cultura, otro... Sí, porque debe ser más sistematizado, más esquematizado. Sí, puede ser, sí. Pero a mí, claro, cuando estaba ahí y era nuevo en la ciudad y no hablaba el idioma y todo es diferente, fue durísimo, yo me di cuenta de, claro, si bien estaba muy ocupado trabajando con la guitarra, cuando conseguí mi primera alumna particular fue como por primera vez decir, aquí llegué. Y ahí me di cuenta de la importancia. Yo tenía muchos alumnos en Tucumán, son grandes amigos hoy en día sus alumnos, y ahí me di cuenta de la importancia que tenía para mí, y es como
es como una fuente, todo el tiempo se tiene que estar recambiando el agua, sale, entra. Las clases que das en Suiza son particulares, nada más. Las clases que doy en Suiza son individuales, tengo también ¿En ningún instituto, nada, en tu casa? No, las clases en Suiza son en la escuela de Basilea, la escuela de música de Basilea. Y para mí es muy importante eso, o sea, estoy aprendiendo para mí mi repertorio y eso lo puedo volcar en los alumnos y ellos con preguntas que uno antes no se había hecho, quizás preguntas muy sencillas, te enriquecen en tu música, te hacen descubrir nuevas cosas. Me hablaste de tus alumnos tucumanos que ahora son grandes amigos, imagino, saben que estás llegando y empiezan a prender el fuego, ¿no? Oh, sí, ya sería hora, ya les tengo que ir chiflando a ver si... Prenden el fuego. A ver si van haciendo eso el fueguito. Tenés que llegar con la guitarra. Bueno, guitarra siempre hay, así que no. Guitarra no Fabián Cardoso, muchísimas gracias por haber estado en nuestro Extraño en la Noche, bueno, y compartir un poco tu historia con esa cosa tan bella que es la guitarra. Ha sido un placer para mí, la verdad que es un gusto volver a Jujuy y es un gusto haber tocado en el Festival Guitarras del Mundo nuevamente. Gran festival y llevador de la cultura a tantos lugares, ¿no?, de todo el país. Última pregunta, ¿por qué crees que la guitarra es un instrumento universal? La guitarra, como te decía, creo que, bueno, es un instrumento tan íntimo que creo que no hay quien que no haya tocado o tenido una vez una guitarra en su mano que se haya conectado, ¿no? Entonces creo que es muy fácil de encontrar una guitarra en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y yo siento que, bueno, fundamentalmente con el Festival Guitarras del Mundo es para mí muy especial porque la guitarra para mí es un poco es nuestra bandera un poco. Argentina es un país de mucha guitarra, ¿no?, de mucha expresión con este instrumento, tantas músicas, como decía recién, las letras, el folclore está tan presente que para mí es una... O sea, este hecho de ir a tantos lugares donde a veces yo he tocado en ciudades a través del festival donde nunca había habido un concierto y poder hacerlo a través de la guitarra creo que es justo la conexión que hace falta, ¿no?, para un festival tan popular. Buenísimo. Fabián, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos y un saludo a todos los televidentes. Por favor. Y a ustedes, una brevísima pausa y vamos a hablar de escultura. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Seguimos en Extraño en la Noche después de haber disfrutado de una bella guitarra. Ahora vamos a hablar de otra faceta del arte que, como decía, lamentablemente en Extraño en la Noche nunca le habíamos dado, creo, el lugar que se merece, que es la escultura. Vamos a hablar con Carlos Esquivel, quien es un artista plástico, fue ganador del Salón Provincial de Arte del 2017 en la categoría Escultura, junto a su hijo Miski y Marcos Esquivel, fueron responsables de la creación de un magnífico conjunto escultórico emplazado en el poblado de Casti, en Yavi. Además confecciona el cetro que le entregan a la Reina Nacional de los Estudiantes, y recientemente estuvieron exponiendo sus obras en la muestra Generaciones en la Biblioteca Popular de la ciudad. Carlos Esquivel, muchísimas gracias por estar acá. Es un gusto, un placer, y pido disculpas, compartir este momento que dedican los medios, porque no siempre es así, de las características. O sea, se puede hablar de arte, pero es interesante hablar con algo, o mínimamente tomarse el tiempo para en qué consiste. He visto un programa, pero como quien dice, bueno, vamos a hacer algo para divertirnos, para entretenernos, hagamos un festival. Pero en realidad el festival es como decían los de antes, dale circo y entretendrás la gente, ¿no? Ahí, antes que nada, y lo digo públicamente, pido disculpas porque a la escultura creo que ya 2 años que vamos en Extraños en la Noche, creo que nunca le dimos la envergadura que se merece. Y en lo que usted acaba de decir, yo tengo una crítica a los gobiernos en general, no a este en particular, sino a todo en general, incluido este, que tienen un problema conceptual, confunden cultura con espectáculo. Así es. Y no es lo mismo, ¿eh? No.
El espectáculo es momentáneo, es como tirar una bomba y nada más. Y lo que el escultor hace trata de que sea perenne en el tiempo, siempre y cuando la obra que haya demandado, esto no va en crítica a los escultores, sino puede ser también para mí también, así que lo que yo digo no es nuevo, sino el tiempo que dedica es proporcional a la perpetuidad en el tiempo, que implícitamente no lo hará que le lleve mucho tiempo para que diga que simplemente demoró, simplemente no, que sea proporcional a que ha tenido que ver con la demora de la ejecución de la obra, pero con el afán de perpetuar una imagen que con los tiempos, los siglos que transcurran, no pase desapercibido como los de Miguel Ángel, marcando las distancias, pero un poco la síntesis, el concepto que quería marcar es eso. De ahí que el Soto Avendaño que tenemos en Humahuaca, la obra tan relevante históricamente, porque hay parte histórica, hay una parte artística, heral, hasta patriótica, digamos, reúne muchos factores, pero eso lo tuvo que hacer un escultor donde se tuvo que nutrir de la historia, y de la historia no inmediata, sino desde el mismo momento que estas ahora geografías de nuestra república la hicieron los primeros hombres que habitaron. Cuando usted empieza a trabajar alguna obra, ¿cuáles son sus fuentes de inspiración? O sea, cuando dice, a ver, ¿qué voy a hacer y por qué? En sí la escultura ya de por sí es como sabemos, es tridimensional, tiene la posibilidad de ser observado de cualquier ángulo, y eso ya es un plus para cualquier observador, sea en otra área incluso, cualquier área. Un plus para el observador y un desafío para el escultor. Claro, muy bien ese detalle, porque podés ver cosas y elementos y conceptos y factores, efectos, sensaciones, situaciones que no lo podés percibir si no te movés con tanta versatilidad, algo así como hace el colibrí, cómo ronda y con qué precisión va y con qué precisión se sostiene en el aire. Y en este caso el escultor se sostiene en el tiempo sin perder la dirección de donde estás succionando, en este caso el colibrí, pero nosotros en este caso sacando lo que hay que sacar del material para que quede la imagen perpetuada. Usted habla de la perpetuidad, y hace rato lo conversaba con Fabián Cardoso, el guitarrista que estuvo en el primer bloque, y decíamos que el arte, la cultura no tiene ni tiempo ni fronteras. Exacto, así es. Y esto está la perpetuidad que usted hace mención de las esculturas, ¿no? Sí, ninguna duda que hasta en las escrituras dice que lo tomó el barro y eso es una manera de hablar de la escultura. ¿Por qué empezó a hacer escultura, don Carlos? Ya de niño venía conmigo, aparentemente cuando sos niño no tenés este juicio de valores que hacemos ahora que ya somos mayores, que por dónde estaba. Yo lo que percibo sí que ya estaba en el genes, como decimos, o como solían decir, lo que natura no da, Salamanca no presta. Entonces con el tiempo, yo tuve una infancia en el sur de Bolivia, de esas cosas propias de esta zona fronteriza de nuestra región argentina. Mis padres ingresaron, nací en Ledesma, luego retorno al sur de Bolivia, permanezco hasta mi adolescencia, de ahí ingreso nuevamente. ¿Tuna o zona de Yungas? Siempre el altiplano. El altiplano. Sí. Y luego ingreso a Córdoba. Bastante llamativo, para mí fue fuerte, pero me inserté con bastante rapidez, porque yo ya vivía en el lugar pequeño, distante de todo, lejos de todas las cosas que las ciudades te brindan, pero yo ya volaba. Les comentaba siempre a quienes podemos tener la oportunidad de charlar,
Yo vi un diario, por ejemplo, en aquella ocasión, que los diarios solamente lo leían los curas en esos lugares inhóspitos, como Talina, que se llama, en el sur de Bolivia, entre Villazón, Santa Catalina y Tupiza. Hay un centro, si trazamos geográficamente, encontraríamos este lugar llamado Talina. Y yo vi en ese diario, y lo primero que me impactó fue la arquitectura con el diseño moderno que estaba llevado a cabo para la época. Era el año 1959, la inauguración de la obra maestra que está en Sydney, el Cine Teatro Sydney en Australia. La ópera. La ópera. Bien. ¿Te imaginas, Andrés, en esa época? Yo te estoy hablando del 60, años 60, 63. Yo ante esa imagen fotográfica, no es que dije esto es lo mío, esto debe ser, sino ya me impactó. De hecho ya me impactaba el entorno, el paisaje, que es un vallecito rodeado de montañas y de variantes en su topografía, de hecho muy vibrante, y en consecuencia también vibrante en la cosecha. O sea, había zonas para pastar, zonas para cosechar y zonas para las huertas. O sea, el gran colores. Muchísimos colores, y por lo tanto también proporcional a los frutos que te daba esa tierra. Ahora, don Carlos, me quedo en esto, ¿no? Sí. ¿Qué tuvo mayor influencia esa obra? ¿La inmensidad de la altiplanicie con sus colores, con sus variantes, o la selva abrumadora de Libertador General San Martín? Yo creo que no hay, si ponemos la balanza, todos pesan con su gran belleza, todas. Nada más que, gracias a Dios digo, porque he capitalizado y los fui guardando como un disco rígido. Están las imágenes, porque después retorné a los mismos lugares, si bien estuve en Bolivia, después en Córdoba, pero después en Córdoba, ¿qué pasa? Yo no estudio arte, ni me dedico a nada, simplemente por mi edad y por razones de obediencia, me llevan a la fábrica de aviones en ese entonces. Y se fabricaban aviones en ese entonces, sí. El Guaraní y el Pucará. Y ahí estaba, ahí me formé, de modo que hice la parte técnica. De hecho, la parte técnica de los bosques, de lo que hace a la fabricación, o sea, netamente técnico, nada de arte. En ese lapso, que son 7 años de un ciclo técnico, o 6, lo que sucedió, que adquirí mucha experiencia en el manejo de herramientas, hacer herramientas, o sea, no era eso la función, era hacer avión, pero previamente tenés que conocer los materiales, templado, zincado, cementado, todos los tratamientos, y más tratándose de un avión. Y yo con esa carta de presentación prácticamente tenía una chapa que, saliendo de la fábrica, tenía trabajo en cualquier parte de la Argentina. Y es lo que hice. Hasta ahí iba diciendo, bueno, no pude hacer lo que yo quería hacer, pero yo quiero recorrer la Argentina. Y recorrí todo nuestra geografía y también países limítrofes, que me hicieron que, como si me hubiese metido en una inmensa biblioteca para tomar imágenes, tomar lo más importante, porque en esas retiradas que hacía de lugar tras lugar, me establecía un tiempo, 1 año, 2 años, 8 meses. Eso implica convivir con la gente, claro, y ver todas las mañanas o amaneceres, si estaba en Alto Paraná, Misiones, si estaba en Alicurá, Piedra del Águila, en Neuquén, si estaba en la zona central, o sea, como Córdoba o en Buenos Aires. Te topabas contrastes de multiplicidad sin número. ¿Qué hice de eso yo? Un acopio, un almacenamiento, de tal manera que a la hora porque además de escultura, dibujo y pinto, y el dibujo es un elemento esencial para la escultura. Para la escultura. Sí. Ahora, ¿qué es lo que los jujeños vieron en generaciones?
¿Y por qué generaciones? Y hay dos factores muy fuertes. Uno, porque tengo mis hijos y como me gusta tanto lo que hago, que nunca he privado a ellos de que metieran mano en lo que hacía. O sea, no soy de que eso no toqué, eso, porque eso tiene mucho valor o poco valor, pero no lo toqué, eso, mi herramienta esta es peligrosa porque es eléctrica, porque tiene filo. No, siempre acompañé, pero nunca les dije hagan esto, síganme, traten de ser lo que yo estoy haciendo. En ningún momento los he llevado, ni empujado, mucho menos a prepo. No, elijan lo que ustedes quieran. Y bueno, eligieron. Y Mikel, con el cual estamos muy cerca en la tarea, es quien más, incluso hizo ingeniería, entró y estuvo, lo cual fue muy interesante, pero retornó al taller para seguir lo que estamos haciendo. ¿Le gustan los fierros? Le gustan los fierros, la madera, todo lo que es, vos sabés que en la escultura, en el arte en sí, desde lo más insignificante podés llegar a ser algo maravilloso. Se puede mostrar algo. Sí. Ahora, transformarlo. Mi pregunta, don Carlos, es, ¿usted nació escultor o se hizo escultor? Es hermosa pregunta. Yo diría que sí, ya nací. Nací porque los elementos que luego me asomé con mayor decisión y autoridad, como el dibujo y la pintura, fueron colaterales. Es como quien hace fútbol y bueno, en un rato libre hace un poco de básquet, un poco de tenis, como para cotejar, pero sabe que está moviendo su cuerpo, de modo que está en plena actividad. Y en la escultura me pasa eso. O sea que más tiempo estoy con la escultura, yo me dedico a la escultura. Cuando usted entra a su taller, ¿no? Decir, bueno, hoy voy a hacer algo nuevo. ¿Qué es lo primero que dice? A ver, hace un bosquejo, ¿cómo nace y cómo termina una escultura de Carlos Esquivel? Tienen varias puertas, varias ventanas. A veces, como sabés, si es un pedido no le puedo hacer otra cosa que lo que me está diciendo el pedido. Y cuando ya entro conmigo, o sea, es como que yo me pido a mí mismo, ahí aparezco con todos los poros posibles preparados y despierto para ver qué es lo que surge como primera iniciativa ante el material que me encuentro. Porque ¿hay algún material que prefiera sobre otro? No precisamente, porque cada vez que me contacté con el hierro, la piedra y la madera, no me ofrecieron resistencia, ni tampoco busco que se resistan, que se resistan por su naturaleza de materia prima por la cual están constituidos. Pero la técnica es tan elevada, tan hermosa la parte técnica, que hace que puedas arribar prácticamente, sobrevolar y aterrizar en zonas que no estaban preparadas para tales. Por eso que considero que nosotros volamos, que somos una nave humana con capacidad de sobrevolar hasta introducirnos incluso. Es un anfibio también. La escultura tiene algo maravilloso, ¿no? Que puede combinar de una manera absolutamente armónica algo tan inanimado como la piedra con algo con tanta alma como la madera. Claro, ese detalle que acabas de decirlo es muy evidente, que es una de las riquezas, las virtudes de las que el escultor debe saber, lo debe tener presente y lo debe hacer que comparta con sus observadores, con los que asisten a una muestra, porque la madera, como bien dijiste, tiene su aroma, su color y tiene una calidez que no la tiene la piedra. La piedra tiene otras características, es rústica, pero también puede tener brillos, pero también es frío. Como aroma no te deja nada.
Pero el metal, en cambio, sí te mueves, cuando lo estás ejecutando, te mueves en aromas. Por las escorias que va despidiendo, se va separando el electrodo, los golpes, los colores que emiten cuando estás con la fragua, o bien en el solo hecho del golpe, de darle una forma. Tiene aromas el metal. Usted hace separemos cuando viene alguien y le encarga algo, ¿no? Sí. Pero cuando entra a su taller, pues tiene ganas de entrar, tiene ganas de hacer una escultura, ¿la hace para que le guste a usted o para que le guste a la persona que va a ir a la muestra? Cuando me hacen un pedido. No, cuando usted entra solo al taller. No. Tiene un principio que es que salga. Nunca sé cómo va a terminar, cómo va a ser su imagen final. Yo siempre les comento, es como... O sea, con el primer martillazo no sabe cuál es el último. Claro, exactamente. Es como gestarse, por eso llamamos creación. Es cuando dos personas deciden procrear y bueno, en la gestación nunca saben si es rubio, si es lo contrario, o si es mujer, si es varón. Y todo lo demás. Eso me sucede cuando yo entro en el campo de la creación. No es tanto que me interese que sea determinado, sino todo lo que pueda acompañar, porque generalmente mis esculturas hablan a partir de una imagen, que esas hablen a su vez de otras. O sea, en este momento estamos dos, pero sabemos que de aquí hay muchas personas que están escuchando. Y a su vez, si esto pega en un sentido que algo es positivo pueda ser repetido o replicado en otras personas. Yo escuché tal cosa, que es más como una reproducción. Claro. De que la gestación de la obra no tiene que sí o sí ir desde un comienzo hasta un final. Nunca sabes cómo vas a terminar. Entonces la pregunta que me surge ahora es, partiendo y reconociendo que soy un neófito absoluto en esto, es ¿cuándo sabe que la obra está terminada? Ahí sí hay un cierto peso, se produce como un equilibrio de sensaciones, si bien siempre se presenta, tal vez no en ese instante, en el tiempo, que podría haber hecho tal cosa, o algún ajuste, alguna variante. Pero eso surge mucho tiempo después, no al día siguiente, ni al mes. Después de verlo, tal vez después, es que uno va cambiando, va cambiando, el tiempo nos va llevando por imágenes y la misma humanidad va cambiando, entonces tal vez como uno es receptor de todo eso. O sea, si usted ve una escultura suya de hace 10 años, se para y seguramente la modifica. Sí, concretamente lo puedo entrar. Es como hacer un arreglo, musicalmente hablando, hago un arreglo, le pongo otra nota, sin que varíe, sin que altere el espíritu final. Claro, sí, eso sí me sucede y casi a menudo. ¿Cuánto hay de talento y cuánto hay de técnica a la hora de hacer una escultura? Y son proporcionales. Yo creo que son, si no sería algo así como que tenés una muleta y la otra está bien. Acá no hay ninguna ortopédica, digamos. Acá tenemos que estar centrados, sensibles y firmes para que justamente la obra tenga ese reflejo de contundencia. Yo al menos le llamo, tiene que ser un excelente anfitrión la obra cuando es concluida. Un excelente anfitrión me tiene que recibir a mí de lo mejor, te pone lo mejor, no escatima, no está regateando algo. ¿Tiene alma? Yo diría que sí, porque se va con nosotros gran parte de nuestro tiempo. ¿Pero tienen el alma de Carlos Esquivel o tienen el alma de un pedacito del alma de cada uno que se paró adelante y la admiró? Yo creo que más es eso, la van nutriendo de que en el tiempo, por eso
hablábamos al comienzo de la perpetuidad. De ahí viene que la misma humanidad se encarga o de derrumbarla o de perpetuarla. No solamente hablando del punto de vista cataclismo, sino el fenómeno natural del ser humano. Se da cuenta, somos todos sensibles. No vino, si nosotros tenemos la sensibilidad para hacer, hay personas muy sensibles para observar, para analizar, para contemplar, para luego contar, compartir. Por eso hablaba de la parte de anfitrión. Si no sos un buen anfitrión, por supuesto no quieres venirte a visitar nunca más. Entonces esta obra no la veo más, me resulta denso por lo que sea, pero un poco el concepto debe pasar por él. No debes quedarte en lo posible con nada, dáselo todo porque vas a recoger en lo que está puesto ahí. Hay que tener una retina especial para pararse delante de una escultura de Esquivel. Yo digo que sí, porque generalmente no es un realismo ni un hiperrealismo. Generalmente juego, como en un tramo de esta charla te decía, trato de usar por ejemplo, un perfil de una persona o de un animal. Siempre estoy trabajando entre el zoomorfo, el antropomorfo, una simbiosis y una metamorfosis. Eso te lleva a que te puedas meter a la selva, salir a la aridez, y te vas arriba, estás abajo, algo muy sutil, y aparece por ahí algo muy contundente, pero este es un bloque que no... O sea que se perciben esas sensaciones. A mí siempre me gustó que la escultura tenga un diálogo con el observador, y no que le ponga un nombre, este es un pato y va a haber más que un pato. No, le podría poner un nombre, pero claro, es más lindo que se vaya con lo que acaba de observar el que se acercó a la obra, ¿no? Don Carlos, me encantó este coloquio. Me encantó. Y lo vamos a invitar a Miski también. ¿Cómo lo no? Vamos a invitar así, otra mirada, claro, de alguien más joven, sí. También que hablemos de la escultura, y de paso levantamos el aplauso que tenemos en este programa con los escultores jujeños. Le agradezco mucho que haya venido a estos Extraños en la Noche. Para nosotros, o para mí en especial, te felicito por el programa, y que sigan, y que pueda visitarlos muchos más, porque hay muchos hacedores del arte, pero como bien decía, en la escultura no siempre es factible, porque requiere un espacio porque ocupa un espacio, claro, y trasladarlo ya tiene un costo. O sea, por eso de pronto podemos decir... Y sabe otra cosa, los teatreros nos invaden. Hay tantos teatreros que nos invaden, afortunadamente. Sí, afortunadamente hay mucha gente. En Jujuy hay muchos hacedores culturales, y eso está muy bueno. Y eso es bueno, sí. Gracias. Don Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, y será Dios mediante hasta el próximo jueves, cuando acá, en Canal 2, a las 22, hagamos Extraños en la Noche.